Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de charlas científicas de la Academia Nacional de Ciencias. En esta oportunidad, la charla está enmarcada en la sección de Ciencias de la Tierra. Tenemos como invitado al doctor Ken Takahashi. Para iniciar la sesión, voy a invitar al doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, a que nos dé unas breves palabras para luego dar paso a la exposición. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y antes que nada darles la bienvenida y agradecerles por su asistencia a la conferencia. Y luego, para los que no conocen lo que es la Academia Nacional de Ciencias, comentarles que es una sociedad sin fines de lucro que asocia a científicos muy destacados que abarcan diversas áreas del conocimiento, que van desde las ciencias naturales y exactas hasta las ciencias sociales. Bueno, uno de los propósitos principales de la academia es la difusión del conocimiento científico, considerando siempre esa perspectiva holística del conocimiento en sí mismo. Y dentro de esta línea de difusión del conocimiento, para nosotros es especialmente importante difundir las contribuciones de los científicos que trabajan aquí en el Perú. Creemos que dar a conocer y reconocer estas contribuciones ayuda a fortalecer nuestra identidad como comunidad científica ante la sociedad, y además poner el acento sobre la necesidad de impulsar la ciencia en el país, ¿no? Justamente la ciencia nos ayuda a entender y estar preparados para enfrentar fenómenos que se dan en la naturaleza, varios de ellos que son de impacto global. Y uno de estos fenómenos es el fenómeno del niño, que tiene particularmente también, especialmente, gran impacto en nuestro país. Hoy, bueno, tenemos el agrado y el honor de tener como conferencista un científico muy destacado, físico, experto en el fenómeno del niño, que es el doctor Ken Takahashi, a quien muchos de los presentes, entre los que me incluyo, tenemos el gusto de conocer. Bueno, el doctor Takahashi hoy día nos hablará sobre cuáles son las características de los diversos eventos del niño que han tenido lugar a lo largo de la historia, y bueno, también me imagino un poco el futuro. Y así pues doy un poco el pase también de vuelta a la doctora Greti Villena para que haga una presentación ya más clara y más extensa de la trayectoria del doctor Ken Takahashi. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un honor contar el día de hoy con el doctor Ken Takahashi. Como ya mencionó el doctor Alberto, un reconocido científico e investigador. Precisamente él se desempeña actualmente como investigador científico principal y director de la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera en el Instituto Geofísico del Perú, y es miembro del Comité Científico del Programa Mundial de Investigación del Clima. Anteriormente fue presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, y representante del Perú ante la Organización Meteorológica Mundial. La investigación del doctor Ken Takahashi se ha enfocado en entender las condiciones que favorecen la ocurrencia de los eventos El Niño extremos y otros eventos que impactan al Perú. También en identificar la variabilidad a escala decadal en el Pacífico Sureste y a mejorar los modelos climáticos usados para el pronóstico estacional con varios meses de anticipación y los escenarios de cambio climático. La charla que va a brindar el día de hoy el doctor Ken es la diversidad de los eventos El Niño en el Perú. Damos la bienvenida al doctor Ken. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches con todos y todas. Gracias por la invitación al doctor Gago Villena, a la doctora Villena y en general a la Academia Nacional de Ciencias. Es un gusto y también un honor poder dar una charla en este espacio que están organizando. Como ya se ha indicado, la charla que voy a dar ahora tiene que ver con el fenómeno del niño. En particular voy a hablar de la diversidad de los eventos del niño en el Perú. En mi presentación voy a tener bastante material, ya me disculpo de antemano porque de repente va a ser un poco pesada, pero lo que estoy intentando es de repente animar a alguno de los jóvenes investigadores que de repente están buscando temas de investigación, que puedan por ahí encontrar algo que les capte la atención, que les genere interés, y en todo caso que luego de repente puedan contactar para ver si podemos trabajar en algún tema relacionado con este tema. Bueno, entonces con esto, y no quería dejar de pasar también que el Instituto Geofísico del Perú, una entidad científica del Estado peruano, este año está celebrando sus 100 años ya de trabajo de investigación, así que
creo que es un momento bastante interesante para nosotros. Bueno, antes de hablar del niño, siempre es importante conocer las condiciones más típicas de nuestro clima, en particular de nuestro mar. En la figura de la izquierda, este mapa, lo que nos está mostrando con colores, es en promedio qué tan caliente es la superficie del mar. Es decir, los colores más rojos nos indican temperaturas que en promedio son mayores y las en azules más bajas, más frío. Y como podemos ver, la costa de Perú se caracteriza por tener temperaturas bajas, es frío. Y esto es particularmente curioso, dado que el Perú es un país tropical, estamos cerca de la línea ecuatorial, que quiere decir que tenemos una mayor cantidad de energía que nos llega del sol y por lo tanto se esperan temperaturas altas, pero sin embargo nuestra costa es fría. Y esa frialdad está muy relacionada con la riqueza biológica de nuestro mar. Entonces es una situación bastante favorable, pero que tiene, digamos, un origen un tanto inesperado si es que lo vemos de una perspectiva planetaria. Y lo que está pasando es que nosotros a lo largo de la costa tenemos estos vientos persistentes que soplan de sur a norte, que son los vientos alisios, y estos vientos a su vez generan corrientes oceánicas, y en particular esas corrientes no solamente van a lo largo de la costa, sino también se alejan de la costa. Entonces tenemos el proceso que le llamamos afloramiento costero, que lo bosquejamos aquí. Entonces, nosotros tenemos que constantemente los vientos están soplando, constantemente el sol está incidiendo sobre la superficie, está calentando el agua, y los vientos al hacer este esfuerzo generando corrientes, mueven esa agua a lo largo de la costa, pero también la alejan, y esa agua cálida entonces está constantemente alejada de la costa y es reemplazada por agua que viene de abajo de la superficie, agua que es más fría porque no le ha llegado la luz solar. Entonces, constantemente estamos trayendo esa agua fría de abajo de la superficie, y esa agua no solamente es fría, sino además tiene nutrientes que son bastante importantes para el ecosistema marino. Entonces, tenemos un sistema aquí de refrigeración forzado por el viento. Y si este sistema de alguna manera falla, eso puede llegar a que el clima de nuestra costa revierta a lo que se esperaría, digamos, para condiciones de estas tropicales como la latitud en la que estamos. Y justamente eso viene a ser el Niño. Es una falla en nuestro sistema de refrigeración que impide, digamos, que la costa se mantenga tan fría como normalmente es. Este es un ejemplo dos ejemplos de años en los cuales las temperaturas son o muy calientes o muy frías en nuestra costa. Entonces, en la figura de arriba lo que tenemos son temperaturas que en la costa digamos, de Lima, aquí podemos ver que más o menos llega a 21 grados. Esto es durante septiembre del 97, que es un evento del Niño muy extremo, muy intenso. Y en contraste tenemos también septiembre del año que sigue, el año 98, que sería la Niña, que es como se le conoce ahora a estas condiciones más bien más frías que el promedio. Y aquí la temperatura de la costa por la altura de Lima sería de unos 17 grados centígrados. Entonces una diferencia de 4 grados centígrados entre un año y otro en el mismo mes. Es decir, esto no tiene nada que ver con el verano e invierno. Es más, estas fluctuaciones de la sociedad del Niño pueden ser incluso mayores a las que vemos, mayores diferencias a las que vemos entre verano e invierno en nuestra costa. Ahora, esta es una perspectiva un poco ya más difícil de ver así normalmente, porque esto implica ver debajo de la superficie del mar. Aquí lo que estamos mostrando es, si vamos a lo largo de la línea ecuatorial, de oeste a este, que sería, digamos, de izquierda a derecha, y también vemos de la superficie hacia abajo, así hasta 300 metros por debajo de la superficie. Y aquí lo que estamos mostrando es la misma idea, ¿no? En colores rojos más caliente, en colores morados más frío. De aquí podemos ver claramente cómo en condiciones promedio las temperaturas son mayores, obviamente, cerca de la superficie, que es donde el sol está incidiendo directamente. Y por debajo de la superficie, a cierta profundidad, vemos un cambio bastante abrupto en la temperatura. Está aquí donde los colores están más apretados, digamos, y esa capa de variación abrupta, digamos, la temperatura la llamamos termoclina. Es un concepto importante para lo que es la física del Niño, así que por eso lo enfatizo. Entonces, la ubicación de la termoclina nos separa, digamos, la capa de agua más cálida de la capa de agua más fría que está por debajo. Entonces, como podrán imaginar, mientras más elevada está esta termoclina, más fácilmente tenemos acceso a estas aguas frías que están debajo, pero cuando está profunda, esas aguas frías están alejadas. Durante eventos, durante condiciones normales, esta configuración que podemos ver aquí, donde la termoclina es más profunda en el oeste que en el este,
está mantenida por los vientos alisios que ahora soplan a lo largo del Ecuador, de este a oeste, desde Sudamérica hacia Asia. Entonces el sol está constantemente brillando, está calentando la superficie y el viento constantemente está empujando las aguas calientes y la está apilando acá frente a la zona de Asia. ¿Qué pasa durante las condiciones del Niño? Esta configuración se debilita, los vientos que soplan desde el este al oeste se debilitan y más bien podemos tener incluso vientos que soplan del oeste. Eso va a hacer que el agua que teníamos acumulada acá, el agua caliente, más bien se suelte, digamos, se desplaza hacia el este y puede llegar incluso hasta la costa de Perú. Y la termoclina ya no está inclinada, ya no está el agua apilada, sino está más bien ya más horizontal. Entonces esto sería una condición que esperaríamos si, digamos, los vientos no estuvieran soplando de la manera como sopla normalmente de este a oeste, sino que fuera básicamente el resultado del calentamiento del sol, donde todo es más parejo. Entonces el Niño, en este sentido, es un poco más lo que se esperaría en condiciones más sencillas, por decir de una manera. No siempre el Niño es tan extremo como lo que tenemos aquí, pero es más o menos esta idea. La termoclina se inclina, se profundiza más en el lado frente a la costa de Sudamérica, y eso está asociado a un calentamiento también de la superficie. No solamente entonces bueno, hemos hablado de las temperaturas del mar, pero no solamente eso es lo que cambia. Hay una variable muy importante y muy directamente relacionada con los principales impactos del Niño en el Perú es la precipitación, las lluvias. Y aquí demostramos en condiciones promedio para los meses de febrero, marzo, abril, que son quizás los más lluviosos en la costa norte del Perú. En condiciones normales, digamos promedio, este mapa de acá abajo nos muestra cómo las lluvias, que son los celeste, así lo más intenso sería anaranjado, se organizan en dos bandas que van de oeste a este, una al norte del Ecuador y la otra al sur. Estas les conocemos como las zonas de convergencia intertropical. Pero vemos que la banda que está frente al Perú es relativamente débil y se queda acá, se queda corta, no llega a la costa. Y más bien podemos ver acá sobre el continente que hay lluvias empezando ya de las partes más altas y en general de los Andes hacia el este. No tenemos lluvias muy intensas en la costa misma. Digamos, en Tumbes sí tiende a haber un poco más de lluvia que en Piura. Ahora, si vemos ahora más bien un evento del Niño, que fue el caso del año 1998, podemos ver que esta distribución de precipitación se ha transformado totalmente, es otra cosa. Antes teníamos dos débiles bandas, ahora tenemos una tremenda banda muy intensa que llega hasta la costa y está golpeando pues, con mucha intensidad Ecuador, el Piura, Tumbes, e incluso hasta más al sur, quizás Lambayeque, La Libertad. Entonces, esos efectos que vemos nosotros a nivel del Perú, digamos, donde vemos grandes lluvias, inundaciones en la costa, no es algo necesariamente local, sino que en realidad es la manifestación puntual que tenemos de un cambio que es de muy gran escala, sobre todo el Océano Pacífico. Y la ventaja de esto es que, dado que es de tan gran escala y podemos observarlo y entenderlo quizás, eso nos da una capacidad de pronóstico. Si fuera algún efecto más local, es un poco más difícil. Ahora, a lo largo de los años, sobre todo desde mediados del siglo XX en adelante, la comunidad científica se ha dedicado a entender el Niño desde esta perspectiva más global, de todo el Océano Pacífico. Y ya se ha logrado establecer un paradigma bastante exitoso para explicar, digamos, la física fundamental del Niño. El Niño y su contraparte fría, que sería la niña. Y este paradigma es lo que se conoce como el Niño Oscilación Sur, o ENOS, por sus iniciales. ENOS básicamente tiene dos componentes: el Niño, que sería la parte oceánica, el calentamiento del mar, y la oscilación sur, que es una componente atmosférica asociada a las presiones y a los vientos justamente que hemos visto hace un momento que soplan de este a oeste. Entonces, un poco el mecanismo fundamental para el desarrollo de un evento del Niño, partiendo de condiciones normales, que es lo que está bosquejado acá arriba a la izquierda, donde tenemos los vientos que están soplando de este a oeste, apilando las aguas calientes acá hacia el oeste, y donde además, debido a que el agua está más caliente al oeste que el este, eso hace que los vientos respondan a esa distribución de temperatura soplando más del este a oeste. ¿Por qué? Porque sobre las aguas calientes las presiones son más bajas, se generan tormentas, y eso hace que el aire fluya hacia arriba y de este a oeste
en la superficie, de alta presión a baja presión. Entonces, la temperatura del mar refuerza los vientos y los vientos refuerzan la distribución de la temperatura del mar. Pero como ya vimos hace un momento, cuando se relaja algo de esta cadena, de este proceso de retroalimentación, digamos que los vientos soplaran un poco más del oeste, todo eso se puede cambiar. De manera que ahora los vientos soplan de oeste a este, tenemos que las corrientes están llevando las aguas calientes hacia la costa de Sudamérica, que la termoclina se profundiza, y esto a su vez retroalimenta a los vientos a través del desplazamiento de las tormentas y las bajas presiones. Entonces, un proceso de retroalimentación positiva, como diríamos, en términos más físicos. Y intrínsecamente necesita esta interacción entre el océano y la atmósfera. Como mencioné, debido a que estos son cambios de muy gran escala, todo esto toma meses en ocurrir. No es algo inmediato. El océano en particular es lento, ¿no? Los movimientos en el océano toman varios meses en manifestarse de un lado al otro del Pacífico. Aquí quisiera mostrarles una pequeña animación para que vean un poco más cómo es que realmente se desarrollan estas variaciones. Y voy a explicar un poco la figura antes de activar la animación. El mapa de arriba es de lo que llamamos la anomalía de la temperatura de la superficie del mar. Es decir, ya no estamos mostrando la temperatura tal cual, sino estamos mostrando la desviación con respecto al promedio. Entonces, donde vean rojos es más caliente que el promedio, y donde vean azules es más frío que el promedio. Igual la figura de acá, del tercer panel, es la temperatura que hemos visto a lo largo de la línea ecuatorial hacia abajo de la superficie, hasta 250 metros de profundidad. Nuevamente, rojo es más caliente, azul es más frío que lo normal. Y la línea negra nos está mostrando la posición de la termoclina para el mes específico, mientras que la línea punteada nos está mostrando el promedio de la posición de la termoclina. Va a ser bastante información, disculpen, pero vale la pena, creo que, intentar entender esto. Y luego esta figurita del segundo panel nos está mostrando los vientos. Donde está rojo está soplando del oeste, o digamos, más del oeste que el promedio, y lo que está en azul está soplando del este. Lo que vemos en rojo es más favorable a que se caliente el océano, mientras lo que vemos más en azul es favorable a que se enfríe el océano, porque apila el agua caliente hacia el oeste. Y finalmente acá abajo, este es como nuestro reloj. Aquí vamos a ver el índice costero del Niño, que es un índice que se usa en Perú para monitorear la temperatura frente a la costa, justamente en esta cajita que está dibujada acá en mi mapa, frente a la costa norte de Perú, que se llama la región Niño 1+2. Y vamos a ver cómo variando entre condiciones relativamente frías a condiciones el Niño cálidas. Sobre todo aquí vamos a ver los tremendos eventos del Niño del 82-83 y 97-98. Bueno, voy a ir explicando un poco mientras va avanzando esto. Así que ahí va. Entre aquí podemos ver cómo va evolucionando. Algo que quisiera también resaltar es que esto no es una variación periódica. Aquí vemos un niño desarrollando, fue el niño del 72-73, tanto la superficie, debajo de la superficie más bien podemos ver cómo se van moviendo un poco las masas calientes desde el oeste hacia el este, y luego en la superficie se desplazando hacia el oeste. Podemos ver acá cómo ahorita viene el niño 82-83, vamos a ver cómo los vientos del oeste acá van a empezar a mover las aguas calientes hacia la costa de Sudamérica, y vamos a ver el calentamiento desarrollarse. Ahí viene, ahí están los vientos del oeste, y ven la tremenda masa de agua caliente que se desplaza y el calentamiento que se da en la costa. Entonces nosotros en el Perú, para hacer pronósticos del Niño, estamos mirando todo esto, en todo el Océano Pacífico, porque justamente es la combinación o el trabajo coordinado de todas estas variables y más, que no da espacio para mostrar aquí, pero nos permite determinar si es que observamos algún calentamiento o algún cambio del viento, si vemos que las demás variables concuerdan con lo que nosotros conocemos que se necesita para que este evento crezca, podemos hacer un pronóstico de que de repente se desarrolle un niño o la niña, que sería la fase fría que no hemos mencionado. Y ahorita viene el niño 97-98, que es quizás el más intenso registrado. Ahí está los vientos del oeste, la tremenda masa de agua caliente y cómo se calienta todo el Pacífico. Y luego viene la niña. O sea, típicamente después de los eventos del niño muy grandes, viene un evento de la niña también que puede ser bastante fuerte, donde se enfría bastante la superficie del mar. Bueno. Ahora, la idea del niño, como he explicado hace un momento, es bastante simple en realidad, es un concepto bastante simple, pero como hemos visto en la animación, no es un proceso muy regular, no es que se repita exactamente de la misma manera cada vez. Hay mucho ruido, digamos, mucha variabilidad.
Ahora, en los últimos años, la comunidad científica, digamos que ya finalmente ha empezado a trabajar explícitamente en entender la diferencia entre los eventos. Porque, digamos, la primera parte del establecimiento del paradigma del ENOS fue un proceso casi reduccionista, ¿no? Intentar explicar un fenómeno complejo con unos principios físicos bastante sencillos. Y eso ya está, digamos, ya lo tenemos en buena parte ya establecido. Ahora queremos trabajar sobre los detalles. Y estos detalles no son pocos. Ahora, en los últimos años entonces se empezó a trabajar en lo que es la diversidad del niño. Y, por ejemplo, acá en la figura de abajo estamos mostrando las anomalías de las temperaturas y de los vientos en superficie para dos eventos el niño, que si bien ambos son caracterizados por calentamiento en el Pacífico ecuatorial, como pueden ver en la figura de la izquierda, este calentamiento no solamente es más intenso, sino se extiende toda la costa de Sudamérica, mientras que en el otro, el de la derecha, el calentamiento se limita prácticamente a la zona del Pacífico ecuatorial central. Entonces ahora, debido a la diferencia en los dos patrones, se habla de que ahora se le llama el niño del Pacífico oriental y el otro el niño del Pacífico central. Y así como estos hay muchos nombres que han estado surgiendo en los últimos años, ya se vuelve un poco difícil llevar la cuenta, pero básicamente a grandes rasgos se está empezando a clasificar los eventos del niño en tipos según su patrón espacial, es decir, el mapa, cómo se ve el mapa, la intensidad, es decir, si es fuerte o moderado. Por ejemplo, el niño 98 que hemos visto es mucho más fuerte que prácticamente cualquier otro niño. Entonces vamos a ver que también hay diferencias ahí. Y también incluso por el signo, es decir, el evento cálido versus el evento frío, el niño versus la niña, vamos a ver que no son necesariamente reflejos exactos de uno del otro, sino que hay también diferencia de los patrones, intensidad, etc. Ahora, es importante para poder hacer ciencia, tener datos. Y los datos, más que simplemente mapas que cualitativamente se puedan interpretar, tenemos que trabajar con números. Y una forma de cuantificar el niño o la niña, o en general todo el fenómeno, es a través de índices que típicamente se basan en la temperatura de superficie del mar, por tradición quizás, por facilidad de medición, pero eso es lo que más o menos se tiene. Y hay varios índices basados en la temperatura del mar. En estos casos son todos índices de anomalías, es decir, son desviaciones con respecto al promedio. Podemos ver eventos cálidos, eventos fríos, cálido, frío, muy cálido. Y eso sería, digamos, a grandes rasgos, podemos decir el niño, la niña, el niño, la niña. Pero también podemos ver que de los diferentes índices que tenemos acá, si bien hay similitudes, también podemos ver diferencias. Por ejemplo, si nos fijamos en este índice, el niño 1+2, este evento, que fue el del 82-83, versus este evento que es del 87, es mucho más grande el 83. Pero si vemos en la región del niño 3-4, ya la diferencia no es tan grande como vemos en el niño 1+2. Ahora, puede ser un detalle, una sutileza, pero como vamos a ver más adelante, estas diferencias en realidad tienen impacto sustancial sobre cómo se manifiesta los efectos sobre el clima del Perú. Entonces, esta diferencia entre los índices llega a ser crucial más adelante. Entonces, no hay un único índice. O sea, no es que hay un índice que es mejor que los demás en términos absolutos. Va a depender de para qué queremos el índice. A nivel internacional se usa mucho este índice llamado niño 3.4. Para el Perú, este índice niño 1+2 también es muy importante porque es el que está justo cerca de la costa, está en la costa de Perú. Niño 3.4 está más bien en el Pacífico Central y eso tiene más relación con lo que pasa en el clima del resto del planeta. Entonces, por eso es que también muchos países utilizan el niño 3.4. También el índice de oscilación sur, que es este que está acá abajo, también es muy utilizado porque refleja cambios a muy gran escala, no necesariamente directamente relevante a la costa de Sudamérica o de Perú. Ahora, con unos colegas hace ya varios años propusimos nuestros propios índices, un par de índices basados en una técnica estadística conocida como componentes principales, que lo que nos permitió es identificar un índice que es básicamente lo que pasa en el Pacífico Oriental y el otro índice que es lo que pasa en la región central. Entonces, el patrón o índice E de este y el índice C de centro. Y por la manera como funciona esta metodología de componentes principales, los dos índices que podemos ver acá graficados son totalmente distintos. No tienen ninguna similitud. Es más, si uno calcula lo que llamamos el coeficiente de correlación, sale 0.
Entonces aquí podemos ver, en el caso del índice E para el este, tremendos eventos en el 83, en el 98, como esperaríamos. Pero si vemos el índice del C, vemos un pequeño evento, un poco antes incluso, en ambos casos, ¿no? Un pequeño calentamiento en el centro antes de calentarse abruptamente o fuertemente, perdón, en el Pacífico Oriental. Mientras que hay eventos como el 2010, donde tuvimos un fuerte calentamiento en el centro y prácticamente ningún calentamiento en el Pacífico Oriental. Este habría sido un evento del Niño del Pacífico Central, ¿no? Donde no hubo manifestación prácticamente en la costa de Sudamérica. Bueno, acá hay un par de eventos más que están resaltados, que vamos a hablar más adelante, son del 2016 y el del 2017. El 2016 se caracterizó también por tener un gran calentamiento del Pacífico Central y un relativamente ligero calentamiento, o más modesto calentamiento del Pacífico Oriental. Y con estos dos índices, en realidad, uno puede representar, como dice aquí, hasta el 82% de la variabilidad de la temperatura del mar asociada al Niño. Entonces, estos dos índices son, como dirían en matemáticas, prácticamente una base completa. O sea, pueden describir prácticamente toda la variabilidad, solo con dos índices. Y en realidad, estos no son los únicos dos índices que se podrían utilizar. Hay muchos índices que también en forma complementaria pueden describir gran parte de la variabilidad y sería en ese sentido casi suficientes trabajar con dos. Ahora, algo interesante que encontramos con estos índices es cuando nos fijamos solamente en los eventos El Niño, y vimos aquí en este diagrama el índice E y el índice E correspondiente al momento del máximo calentamiento durante los eventos del Niño. Vimos que habían varios eventos El Niño que estaban, digamos, con valores relativamente modestos de E y C, y había un par que tenía en contraste, el valor del índice E era muchísimo mayor, justamente los eventos 82 y 97, 83, 98. Ahora, son mayores, sabíamos que eran mayores, pero nuestra hipótesis fue que de repente son realmente distintos, o sea que son estadísticamente separables, digamos, del resto. Y eso un poco que lo exploramos, porque lo que pasa es que con los datos observados en la realidad solamente hay dos eventos, y con los dos eventos uno no puede hacer estadística. Entonces recurrimos a lo que llamamos un modelo climático, que es un modelo de simulación del sistema climático, vamos a hablar más adelante. Y ahí, con miles de años de simulación, encontramos que en ese modelo también se podía observar una clara separación entre los eventos del Niño, que le estamos llamando extraordinarios, con respecto a los eventos del Niño más débiles, hasta fuertes quizás. Entonces, esto ya nos sugería que de repente había algo en la física del Niño, de este proceso de interacción, o sea, la atmósfera, que separaba, digamos, los eventos más extremos de los eventos más débiles. Y esto es importante porque si lo que nos interesa es justamente pronosticar estos eventos extremos, necesitamos entender si es que hay algo que los diferencia de los demás y que de repente no está siendo bien representado en nuestras simulaciones o incluso en nuestros modelos conceptuales con los cuales hacemos los pronósticos. Ahora, lo que encontramos es que una posible explicación, una probable explicación, es que ya cuando uno se fija en cómo varían los vientos y las precipitaciones en la región del Pacífico Oriental con el calentamiento del mar, que es lo que estamos mostrando acá abajo, a medida que se va calentando el Pacífico Oriental, va aumentando las precipitaciones aquí o aumentando los vientos del oeste. Pero llegado a cierto punto, el aumento se vuelve mucho más rápido. Hay un quiebre aquí en la tendencia, en la pendiente de la curva. Eso quiere decir que esta respuesta de la atmósfera al calentamiento es casi el triple de lo que era antes, o sea, para temperaturas más bajas. Y esta respuesta de las lluvias y de los vientos retroalimenta al calentamiento del mar. Es decir, esta es la respuesta que amplifica al calentamiento. Entonces, esa retroalimentación se vuelve el triple de grande pasado cierto nivel de calentamiento crítico. Entonces, nuestra hipótesis es que justamente está calentándose un evento El Niño y llega a ese nivel y lo excede, entonces ahí puede seguir creciendo mucho más rápido y se puede disparar básicamente el evento y podemos llegar a tener algo como el 83 o el 98. Ahora, nosotros para poder, bueno, la hipótesis va a ser difícil de demostrar en forma empírica porque no hay suficientes datos, pero lo que también algunos colegas cuestionaban es que aun si eso fuera cierto, si ese mecanismo fuera real,
si realmente eso podía llevar a un crecimiento acelerado del niño, ¿no? Y separar esos dos tipos de eventos. Entonces lo que hicimos fue trabajar con el modelo matemático más simple posible del niño. Es el que le llaman el modelo carga-descarga, que bueno, estas son ecuaciones bien sencillas, pero para quienes no lo entienden, que probablemente hace la mayoría aquí porque no lo he explicado todavía, lo que estamos haciendo es trabajar con dos variables. La temperatura de la superficie, digamos el índice de niño 3.4 o el niño 3, ¿no? Que refleje la temperatura superficial, esa sería la variable T. Y la variable H es una medida de cuánta agua caliente hay en el Pacífico. Es decir, algo así como el ancho promedio de la termoclina, la profundidad promedio de la termoclina, más o menos. Entonces, el cambio de la temperatura de la superficie está, en primer lugar, producida por la presencia de una masa de agua caliente, es decir, con un contenido de calor alto. Y a su vez, mientras más caliente está la superficie, acá hay este parámetro que más bien tiende a reducir, como a enfriarlo. Este sería como, digamos, poner una taza de agua de un líquido caliente al aire, se va enfriando poco a poco. Entonces, ese es este término de aquí, el primer término. Ahora, el proceso de retroalimentación entre la oceano y la atmósfera lo que hace es reduce este término de enfriamiento, permite que más bien el evento crezca en lugar de enfriarse. Y por otro lado, el contenido de calor a su vez disminuye cuando se calienta el mar. Es decir, esto sería la parte de descarga. Cuando durante el niño hay una descarga de agua caliente, una reducción del contenido de calor. Eso se puede ver más gráficamente si mostramos, bueno, las dos variables T versus H en esta figura de aquí, arriba a la derecha, donde tenemos justamente en el eje X la temperatura y en el eje Y el contenido de calor. Y cada punto de esta figura corresponde a un mes de un año dado. Y típicamente el sistema climático da vueltas alrededor del origen en sentido horario. En particular podemos ver acá el año 82, el año 97, el año 2015, con valores de T, de temperatura, de calentamiento de superficie bastante alto. Estos son los eventos del Niño extremo, básicamente. Y más bien por acá a la izquierda tendríamos eventos La Niña. Acá arriba tendríamos la fase, digamos, donde las temperaturas pueden ser neutras, pero tenemos bastante contenido de calor en el océano, y aquí al revés, bastante poco contenido de calor. Y este es el modelo justamente de carga-descarga, bien sencillo. Lo que hace es más o menos reproduce esa órbita alrededor del origen, ¿no? Que nos está llevando entre el niño, la descarga, la niña, la recarga. Entonces, a ese modelo lo único que hemos hecho es hacerle un pequeño ajuste, donde este coeficiente, que es el de enfriamiento, cuando la temperatura T excede un cierto valor crítico digamos, de 1.5 grados, que es lo que hemos puesto acá, ya este enfriamiento se desactiva. Entonces sería el equivalente a que hemos pasado ese umbral y que los vientos ahora responden mucho más rápido y que las lluvias responden mucho más rápido. Entonces lo que nos permite aquí es tener este modelo de acá abajo, que ahora lo que vemos es que hay algunas trayectorias en este espacio, llamémoslo de T y H, se disparan a valores bastante altos de la temperatura. Es decir, estos son eventos del niño bastante extremos. Y mientras otros eventos se quedan relativamente fríos. Acá hay como una separación, entonces, entre estos eventos muy calientes y estos eventos que no son tan calientes. Entonces, es un modelo que permite reproducir ese comportamiento que estamos viendo. Y esto entonces es importante, bueno, uno, que nos da cierta credibilidad de que este mecanismo puede funcionar, nos da también la idea de poder buscar esta temperatura crítica e intentar caracterizarla. Típicamente se considera que pues alrededor de unos 27 grados centígrados, 28 grados centígrados, que es cuando justamente el agua es suficientemente caliente para que se generen tormentas. Es un poco físicamente cómo interpretamos esta temperatura crítica. Bueno, hablé del modelo más sencillo posible. Ahora les voy a hablar de los modelos que se usan en la práctica para hacer pronóstico. Estos no son sencillos. Estos son modelos, bueno, aquí a la izquierda estoy mostrando el ejemplo de las ecuaciones de un modelo oceánico. Son ecuaciones diferenciales parciales no lineales, que ni siquiera son tan simples como se ven aquí, porque hay términos en el lado derecho de las ecuaciones que son como cajas negras, que más bien tienen algoritmos
basados en conocimiento experto, resultados empíricos, en fin, que representan procesos que son imposibles de reproducir con ecuaciones diferenciales tan sencillas, entre comillas. Por ejemplo, los procesos de la convección, de precipitación de las tormentas, la formación de gotas, cómo la radiación solar e infrarroja interactúa con el aire, por decir. Todo eso está acá escondido en estos términos. Entonces es un modelo muy complejo. Y con cada año que pasa, estos modelos se vuelven más complejos todavía porque se les añade más procesos, ¿no? Más física, más incluso biología, biogeoquímica, etc. Esto está mostrando el modelo oceánico, pero también está en una contraparte atmosférica, hay una componente de la superficie del suelo, de la hidrología, etc. Entonces, obviamente, estos no son modelos que se pueden resolver a mano, ni siquiera en un programa simple en MATLAB o algo así. Más bien lo que se hace, se trabaja en grandes computadoras, y estos modelos lo que se hace se resuelven, las ecuaciones se resuelven en forma aproximada usando técnicas numéricas sobre todo el planeta. Se subdivide básicamente la superficie en pequeñas celdas y se calcula en forma aproximada los resultados. Dos limitaciones grandes que tienen estos modelos. Uno es la resolución, es decir, que las celdas son demasiado gruesas para muchos de los procesos que nos interesarían. Y la otra son estas aproximaciones que le dije que están escondidas como cajas negras acá, que se le llaman parametrizaciones. Y esas parametrizaciones varían mucho de modelo en modelo y eso puede tener un efecto bastante grande en el resultado final. Aquí un ejemplo de pronóstico que se hacen del Niño con este tipo de modelos. Acá son 7 modelos, bueno, son 6 modelos en realidad que están utilizando. La línea negra sería lo observado en cuanto a la anomalía de la temperatura del Niño 3.4 y las líneas de colores son cada una simulación del futuro. Y estoy hablando, estos son pronósticos recientes de ahora de agosto hasta marzo del año que viene. Entonces podemos ver en general los pronósticos se mantienen por debajo de cero, es decir, condiciones más o menos frías en los siguientes meses y luego ya se va tendiendo hacia cero, hacia normalizarse. Mientras que para el Pacífico Oriental, para el Niño 1+2, la tendencia es más hacia normalizarse en los próximos meses, aunque todavía los meses más inmediatos se mantendría un poco frío. Aquí lo que quería enfatizar un poco es la necesidad de tener, por un lado, varios modelos, porque cada modelo, que corresponde a un color diferente, puede estar dando un resultado un poco distinto, pero también incluso para cada modelo se tiene que tener varias simulaciones porque hay lo que se le llama sensibilidad a las condiciones iniciales. Es decir, que si es que nosotros empezamos el modelo con las condiciones, digamos, climáticas de ahora, pero por alguna razón, digamos, de mediciones, porque no tenemos perfectas mediciones del planeta, es un poquito diferente, hubiera un pequeño error, esos errores crecen. Entonces nosotros no sabemos realmente cuál es la realidad del momento actual, así que tenemos que hacer pruebas con diferentes versiones de la realidad actual, a ver cómo cambia eso el resultado, y eso es lo que tenemos entonces, esta especie de abanico de pronósticos. Lo ideal sería que este abanico englobe la realidad. A veces pasa que no, que todos los modelos dicen por un lado y la realidad puede ser por otra. Ese es un problema justamente de los modelos mismos y que todavía no son perfectos, obviamente. Estos modelos no solamente simulan una variable, simulan todas las variables climáticas. Entonces aquí lo que estoy mostrando es otro ejemplo de las salidas de las mismas simulaciones, pero esta vez son los mapas de precipitación promediados por cada modelo para el siguiente verano. ¿No? En general todos están diciendo un patrón más o menos similar, ¿no? Seco aquí en el Pacífico Centro-Oriental y más lluvioso hacia el oeste. Sobre el Perú es un poco más variable. Entonces, ven ustedes que la necesidad de ver la mayor cantidad de modelos porque uno no sabe realmente cuál está en lo correcto. Exactamente, o sea, el detalle. Si nos queremos ver solo el Perú, hay incertidumbre mayor que si queremos ver los patrones más gruesos. Bueno, ahora quisiera hablar rápidamente de las teleconexiones atmosféricas. Cuando nosotros hablamos les hablé del NIO 3.4, que es esta región del Pacífico Central, es importante porque en esta región se afecta más directamente las tormentas que normalmente están en el Pacífico Occidental, hacia el oeste. Entonces ahí es donde se corren esas tormentas y por lo tanto al correr las tormentas se mueve, se desplaza las corrientes ascendentes y es como hacer un movimiento, como tirar una piedra a una piscina. Al hacer eso, al cambiar los movimientos ascendentes,
lo que hacemos es generamos ondas, y esas ondas se van a propagar sobre todo el planeta. Y eso, este gráfico lo que está mostrando es cómo se propagarían estas ondas, no solamente en la zona ecuatorial, sino sobre todo la superficie del planeta. Y al propagarse esas ondas, lo que estamos haciendo es perturbar los vientos que luego traen las masas de agua, de aire cálido y frío sobre los continentes y pueden hacer cambios en el clima. Ahora, en Perú, nosotros además estamos afectados por la costa, por la temperatura de la costa. Entonces tenemos un efecto doble. Nos afecta el calentamiento costero porque eso puede hacer que llueva en la costa, pero también tenemos esta teleconexión que, bueno, en realidad no viene por el sur, pero viene más por la zona ecuatorial, pero que es remoto. Tenemos un efecto remoto que en el caso del Niño, en el Pacífico Central, tiende a reducir las lluvias en la sierra. Esto lo podemos ver más explícitamente si consideramos estos dos índices, el E y el C, y hacemos un poco de estadística. Podemos ver que el calentamiento asociado al Niño en el Pacífico Oriental genera en el Perú aumento de las lluvias en la costa, como podríamos esperar, mientras que el calentamiento del Pacífico Central lo que nos produce es una reducción en la lluvia en los Andes. Ahora, no es que sea uno o el otro, porque siempre, digamos, un evento del Niño puede ser la combinación de ambas cosas. Podemos tener un poco de calentamiento en el este y bastante en el centro, o al revés, o incluso puede ser que en lugar de ser un calentamiento sea un enfriamiento. Y si es un enfriamiento, digamos, en el Pacífico Central, sería una niña en el Pacífico Central, y eso tiende a aumentar las lluvias en los Andes. Entonces, la diversidad de los patrones del Niño, es decir, si nosotros tenemos un niño que tiene más anomalías, más calentamiento en una zona que en la otra, eso va a afectar cómo son los impactos en el Perú. Por eso es que en el ente oficial en el Perú, que es la Comisión ENFEN, para monitoreo y pronóstico del niño, no se limita a un índice, sino trabaja con dos índices, que es el Niño 1+2, que justamente es el que está directamente cerca de la costa, y el Niño 3+4, que es esta cajita verde que está acá más al centro, porque ambos reflejan posibles impactos distintos en el territorio peruano. Para ver un poco más el mecanismo, de este estudio lo que hicieron fue imponer un modelo de estos globales, pero atmosférico nada más. Le colocaron temperaturas más altas en la superficie del mar en varias regiones, en particular aquí en el Pacífico Central, Occidental y en el Pacífico Oriental. Y lo que estamos viendo es cómo cambia la circulación en la parte alta de la atmósfera, de la troposfera, y vemos que cuando el calentamiento es en el Pacífico Central, tenemos vientos que soplan más del oeste sobre el territorio peruano. Entonces, ¿qué hace esto? Durante el verano nosotros tenemos un ingreso de masas de aire húmedo de la Amazonía, y eso es lo que alimenta las lluvias en los Andes. Con este efecto del Pacífico Central, lo que estamos haciendo es impedir que entren esas masas de aire húmedo, y podemos más bien producir una reducción de las lluvias en los Andes. Entonces, esto es lo que explica a grandes rasgos por qué el Niño está asociado a condiciones más secas en los Andes, pero el Niño en el Pacífico Central. Porque si calentamos el Pacífico Oriental, vemos que en el Perú prácticamente no hay ese efecto en los vientos, pero sí tenemos obviamente el efecto de calentamiento superficial que permite que se generen lluvias en la costa. Aquí es interesante entonces también mencionar que estamos utilizando los modelos numéricos como un laboratorio. Obviamente en la realidad uno no puede calentar el Océano Pacífico, pero un modelo es relativamente sencillo, imponer diferentes condiciones y nos permite hacer experimentos controlados para evaluar posibles hipótesis. Ahora, es interesante, probablemente varios de ustedes recuerden que en el año 2015 se anunció un evento del Niño bastante intenso. Incluso a nivel internacional hablaban de una especie de niño Godzilla. Y en el Perú se pronosticó la probabilidad de hasta el 50% de que ese evento del Niño vaya a ser como ocurrió en el año 98, muy lluvioso. Pero ¿qué pasó? El Niño llegó, pero las lluvias no llegaron. Entonces aquí abajo podemos ver en la figura de la derecha cómo fue el año 97-98, muy lluvioso en la costa, seco en otras partes del continente. En el año 2015-2016 fue seco en todo el continente prácticamente, incluyendo Perú y la costa norte de Perú. Es decir, fue un evento con efecto contrario en las lluvias de lo que esperábamos. Y eso se explica, bueno, una posible explicación, no es que esté absolutamente mostrado, pero si bien hubo un calentamiento aquí en la zona de Niño +12, aquí podemos ver esta línea roja que corresponde a ese año,
estuvo caliente, y aquí en la franja rosada sería la temporada de lluvia, estuvo más caliente que el normal, incluso más caliente que el niño 1972-73. Estuvo más o menos a la mitad de calentamiento que lo que se vio en el año 98-83. O sea, fue notable, pero no tan intenso. Pero si nos fijamos en lo que pasó en el Pacífico Central, el calentamiento fue extremo. O sea, fue el más caliente, por lo menos según esta métrica, de los eventos El Niño que se habían registrado. Entonces, si recordamos cuáles eran los efectos de las dos regiones, el calentamiento del Pacífico Oriental aumenta las lluvias en la costa, pero el calentamiento en el Pacífico Central disminuye las lluvias en la sierra. Entonces, aparentemente lo que había pasado es que este efecto del Pacífico Central dominó, fue el que prevaleció y anuló cualquier efecto que hubiera podido tener el calentamiento en la costa. Bueno, hasta ahora hemos hablado del Niño Oscilación Sur, que es quizás lo más conocido a nivel internacional. Ahora les estoy mostrando un par de registros que son más bien del Perú, del norte de Perú. En particular, tenemos los caudales del río Piura para los meses de febrero y abril, y abajo la temperatura del mar en Puerto Chicama, en La Libertad, también en febrero y abril. En ambas figuras podemos ver una gran variabilidad de año en año. O sea, cada uno de estas barras es un año distinto. Desde el año 25 podemos ver años donde ha sido muy intensa los caudales y las temperaturas, y otros donde ha sido, la mayoría, donde ha sido relativamente bajos. Vemos que en particular estos 4 eventos más intensos sí se reflejan tanto en calentamiento como en el caudal. Pero hay años como el que acabamos de ver, que es el año 2016, donde sí hubo un calentamiento de la costa, pero no hubo un aumento de los caudales. Entonces, si nos fijamos en estos 4 eventos más intensos, que son el 83-98, que ya hemos discutido, y además el año 1925 y 2017, y vemos los patrones espaciales, podemos ver que se dividen en 2 grandes tipos. Los de la izquierda son los que ya hemos visto, el 83-98, con calentamiento que va desde la costa de Perú hacia el Pacífico Central, intenso, mientras que los de la derecha, el año 25 y el año 2017, solamente el calentamiento se ve en la costa, y más bien está ligeramente frío en el Pacífico ecuatorial. Estos ahora se le está llamando como el Niño costero. La razón sería básicamente que el calentamiento el Niño se está viendo en la costa, pero en ninguna otra parte. Entonces podemos ver no solamente los patrones, bueno, vamos a ver más adelante, no solo los patrones son distintos, sino también los mecanismos físicos pueden ser muy diferentes, y también la capacidad de pronóstico de estos. Así se vieron las anomalías, las lluvias de esos 13 eventos recientes, del 83, 98 y 2017. En los 3 casos se dieron lluvias intensas en la costa norte. Vemos que más bien en 2017 esas lluvias, ese aumento de lluvias se dio prácticamente en toda la región andina. Entonces esto es consistente, digamos, con que los años 83 y 98 tuvimos también un calentamiento en el Pacífico Central, y eso en cierta parte fue responsable por las condiciones secas en los Andes, pero en el año 2017 no se tuvo eso, así que el efecto fue básicamente más de lluvias. El Niño costero 2017 fue, para todo fin práctico, en el Perú, el Niño. O sea, se habla del Niño costero ahora porque a la comunidad científica internacional no les cuadraba la posibilidad de que haya un niño sin que se caliente todo el Pacífico y sin que haya lo que se considera pues, una fase cálida del Enos. El Niño costero no fue fase cálida del Enos, pero sí fue el Niño para el Perú porque se calentó la costa y porque ocurrió esto que estamos viendo en las fotos. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo del Niño costero? Si vemos las temperaturas en Puerto Chicama y ahora a nivel diario, en condiciones normales sería esta línea negra aquí, que se mantiene más o menos hasta unos 19 grados en promedio máximo. En los años 98 y 83, más bien se tuvo un calentamiento bastante pronunciado desde bastante antes, varios meses antes de la temporada de lluvias. Ya se veía pues, el gran calentamiento comparado con el promedio. Y eso, si uno observa ese calentamiento, podría haber previsto con facilidad de que lo que se venía iba a ser una temporada lluviosa bastante intensa. Pero en cambio, en 2017, estamos en condiciones bastante cerca del promedio, hasta mediados de enero, y se disparó. En un espacio de un par de semanas se disparó unos 10 grados de calentamiento. Entonces esto definitivamente no dio ningún aviso. En el caso del año 25, hubo un ligero calentamiento en enero, febrero, pero a mediados de marzo también se disparó, de unos 20 grados a unos 27 grados.
Y esto, en este periodo de calentamiento del año 25, ocurrieron bastantes inundaciones, destrozos, etcétera, muy parecido al año 2017. Ahora, los modelos de pronóstico, estos modelos climáticos, simplemente no la vieron en el año 2017. Aquí estamos mostrando en la figura, bueno, en la figura derecha más bien, lo que se observó con el calentamiento en las regiones de Niño 1 más 2, y cada una de estas líneas de colores es el promedio de los pronósticos, los modelos que hemos visto hace un momento. Vemos que en diciembre pronosticaban que no iba a pasar nada, que se iba a quedar cerca de cero. En enero, que empezó más caliente, también vieron que, pero pronosticaron que se iba a quedar estable la temperatura, igual en febrero. En ningún momento pronosticaron un calentamiento, es decir, una tendencia ascendente. Si comparamos eso con lo que pronosticaron para el Pacífico Central, ahí sí los pronósticos fueron casi perfectos. Iban desde ligeramente frío hacia ligeramente cálido. En cuanto a las lluvias, también pronosticadas por los mismos modelos, lo observado fue la línea negra. En diciembre se pronosticaba algo un poquito más lluvioso quizás, pero en ningún momento se llegó a pronosticar el pico de lluvia que se observó. Quizás en febrero un poco ya acercándose, pero definitivamente no nos dio un pronóstico que nos permitiera prever con suficiente tiempo de anticipación la ocurrencia de este evento. Como ya mencioné, en el Perú sí se identificó este evento desde su inicio. En realidad no se le pudo pronosticar, pero una vez que empezó lo pudimos reconocer y darle alerta. A nivel internacional nunca se vio. La Organización Meteorológica Mundial mantenía condiciones neutras hasta por lo menos febrero. Ahora, entonces, ¿el niño costero es el niño? Aquí vale la pena recordar un poco la historia del concepto, ¿no? En el año 1891 ocurrió un evento bastante intenso, el niño bastante intenso. En ese momento todavía no se hablaba del niño. Se observó una corriente cálida del norte, que esa corriente habría producido pues, el aumento de las temperaturas del aire, la mayor humedad y las lluvias y las inundaciones. Y luego, un par de años después, se encontró que esa corriente cálida ya era conocida y que, como dice acá, los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca de la costa y en embarcaciones pequeñas, ya al norte y al sur del Paita, conocen esta corriente y la denominan corriente del Niño, sin duda porque ella se hace más visible y palpable después de la Pascua y Navidad. Es decir, es una corriente costera del norte cálida, y este fue el concepto de que luego fue adoptado por la comunidad científica internacional como el niño. Ahora, luego con los años eso ha ido cambiando y ahora tenemos el concepto del paradigma de Enos, y incluso ya el calentamiento de la costa a veces no se considera tan esencial. Si vemos entonces cómo fueron los eventos de estos 3 eventos costeros, los 3 tuvieron vientos fuertes del norte. Este mapa del segundo mapa fue el año 25, tuvimos vientos que atravesaron desde el norte la línea ecuatorial hasta frente a la costa del Perú, y donde los vientos confluyen es donde se generan las grandes lluvias, la zona de convergencia tropical. Este es el trabajo que hicimos justo que publicamos en el año 2017 y que nos permitió identificar la ocurrencia del niño que estaba en desarrollo, porque fue muy parecido al caso de 1925. Este acá es el niño del 1891, que el que dio origen al concepto del niño, también fue un niño costero. También viento del norte que activaron esta banda de lluvia frente al Perú. Y el caso del niño 2017 también, vientos del norte y esta banda de lluvia intensa que entró hacia la costa norte de Perú. Entonces, podríamos decir que lo que ahora se le llama el niño costero en realidad fue el niño original. Y luego ya se empezó a hablar del niño con un concepto distinto, hablando del niño oscilación sur. Bueno, han habido investigaciones ya sobre ese niño costero. Se está encontrando que si uno le pone un calentamiento al modelo atmosférico, un calentamiento frente a la costa de Perú, eso va a generar viento del norte. Y para no hacerla tan larga, si uno le pone viento del norte, va a encontrar también a un modelo oceánico, va a encontrar que se calienta el mar. Es decir, tenemos por un lado que los vientos generan calentamiento, viento del norte genera calentamiento, y que el calentamiento genera viento del norte. Entonces ahí tenemos un proceso de reglamentación, pero distinto al Enos. Enos, recuerden que es de oeste a este, aquí de norte a sur. Y como es más local, es más en la costa de Sudamérica, es muchísimo más rápido. Estamos hablando, como vimos hace un rato, de días a semanas, no de meses.
Ahora ya se está empezando a reconocer el concepto del niño costero. Bueno, hemos tenido que reintroducir esta idea del niño costero o introducirla cuando en realidad este era el concepto original, pero bueno, así pasa, así son las cosas. Ya este libro que salió hace un par de años, es el estado del conocimiento sobre el niño, y ya está reconociendo este nuevo tipo, entre comillas. Ahora, como desafíos, bueno, ya para hacerla más no tan larga, los modelos climáticos tienen problemas, sobre todo en la costa de Sudamérica. Aquí estamos mostrando el error promedio de muchos modelos de última generación. Los modelos son muy lluviosos frente a la costa de Perú. Y los modelos son muy calientes en el mar frente a Perú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente en promedio los modelos son como si fuera un niño permanente. Entonces es difícil pronosticar un niño intenso cuando ya tu estado base es un niño intenso. En el IGP estamos trabajando en un modelo regional, océano-atmósfera, acoplado a océano-atmósfera, pero ya al ser regional nos permite tener mayor resolución, más control sobre lo que pasa al interior. Tiene menores errores que el global. Estamos intentando implementar esto para que se pueda utilizar como modelo de pronóstico. Entonces, utilizando los pronósticos de los modelos globales, esos resultados los ponemos en las fronteras de la región de este modelo, y eso permite hacer una solución al interior que tenga menos errores, esperamos, por lo menos que lo que tienen los modelos globales. Y también estamos trabajando en implementación de modelos de inteligencia artificial. Ya han habido experiencias a nivel internacional relativamente recientes para utilizar aprendizaje profundo. La gran limitante para clima, o sea, para trabajar en tema de clima, es el tamaño de la base de datos, porque si nosotros vemos cuántos datos hay para la investigación del clima, el número de datos se cuenta en años. Entonces, si tenemos 100 años de datos, tenemos 100 datos básicamente. Y eso es bastante pobre para trabajar estos algoritmos que requieren pues millones, hasta millones de parámetros. Entonces, lo que se está trabajando es utilizar las simulaciones con modelos climáticos, que ahí sí podemos tener varios miles de años, y con eso entrenar las redes neuronales y luego ajustarlas con los datos observados. Entonces, estamos en eso para intentar pronosticar los niños extremos en el Perú. Y ya para cerrar, prácticamente, cambio climático. Ahora, obviamente todo lo que es cambio climático hacia el futuro es incierto, porque eso termina siendo hipótesis nada más, y sobre todo si están basados en los modelos climáticos que hemos visto que tienen problemas, hay que tomar con pinzas. Pero lo que sí podemos ver es que todos los modelos climáticos que hacen predicciones de cambio climático, y si escogemos aquellos que representan mejor al niño, la mayoría de estos están proyectando un aumento en la frecuencia de los niños extremos. Estos en el Pacífico Oriental tipo 83, 1983, 1998. Entonces esto ya es motivo de preocupación. Por supuesto, podrían todos estar errados también, pero ya hay cierta confianza en que esto es un resultado robusto. Habrá que esperar para ver, pero por lo menos ya estamos sobre aviso de que posiblemente estos eventos que hemos tenido vayan a ser más frecuentes. Actualmente el pronóstico de la Comisión ENFEN nos dice que se mantiene la alerta de la niña costera, que quiere decir que la región del Niño +2 sigue más frío que el promedio, por debajo de cierto valor, por lo menos hasta el mes de octubre. Y mientras que en el Pacífico Central, es decir, la región Niño 3.4, se espera que se mantenga la niña con una magnitud más bien moderada hasta fin de año, y luego se mantenga débil en el verano. Asociado a esto, ya hay un pronóstico de lluvias. Básicamente lo que nos está diciendo es lluvias entre normal y bajo lo normal en el norte, y por encima de lo normal en la selva y sierra. Recuerden que la niña está asociada más bien a aumento de lluvias en los Andes. Entonces esto está relacionado con eso, la niña del Pacífico Central. Y ahora sí, para cerrar, un repaso de lo que ha sido la evolución del concepto del niño en la comunidad científica. La evolución del concepto, ojo. Entonces, en 1891, cuando salieron estos primeros estudios de Perú, el niño era un fenómeno costero, ¿no? La corriente del niño. Entonces, aquí, cerca de la costa, en la región del Niño +2 quizás. El niño 1925, también, se seguía estudiando el niño de la costa. Aquí hablamos de los vientos del norte. Pero luego, a lo largo del siglo XX,
ya la investigación a nivel internacional identificó pues que estos eventos del Niño podrían ser extendidos a todo el Pacífico, y más bien ya se amplió el concepto hasta básicamente todo el Pacífico, porque también se está involucrando a la respuesta de la atmósfera a través de lo que se le llama la oscilación sur, y se estableció ya con esto las bases de lo que es el paradigma de ENOS. En el año 83, curiosamente, el evento del Niño, el más extremo en realidad registrado hasta ese momento, no empezó en la costa. O sea, no tuvo un calentamiento costero inicialmente, sino después. Entonces eso llevó a los científicos a cuestionar a nivel internacional hasta qué punto el calentamiento costero era una característica esencial del Niño. Entonces ya el concepto se empieza a desplazar hacia el oeste. Luego, en los años 90, de finales de los 90, se dieron cuenta los científicos, sobre todo, pues, no los peruanos, sino los del hemisferio norte, que la región del Niño 3.4 era la que mejor se relacionaba con su clima, con lo que pasaba, digamos, en Estados Unidos, en otra parte del mundo, y que además tenía una buena relación con lo que es el ENOS, es decir, es un buen índice para reflejar el estado del sistema de gran escala, no necesariamente correlacionado con lo que pasa en la costa de Perú. Entonces, actualmente, para muchos en la comunidad científica internacional, el Niño se mide con el Niño 3.4, no importa lo que pase en la costa de Perú. Luego ya se empezó a trabajar en lo que es la diversidad del Niño, del ENOS, ¿sí? Por ejemplo, entre el centro y el oeste, y el este, perdón. Y ahora recientemente pues se ha resucitado un poco lo que es la parte costera. El Niño costero le llamamos ahora, pero antes empezó como corriente el Niño y luego el Niño. Y bueno, ahora sí, con eso cierro. Aquí les dejo las conclusiones para que las puedan leer si quieren, pero espero tener algo de tiempo, de repente no los aburrí demasiado y que de repente haya algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ken, por la interesante exposición. Ha sido una cantidad enorme de información que la ha sabido sistematizar adecuadamente. Entendemos que este fenómeno tiene un nivel de estocasticidad bastante alto, y vemos pues los esfuerzos que se están haciendo desde la comunidad internacional y sobre todo aquí también en el país, cuyas condiciones son particularmente diferentes, con lo cual la complejidad de este fenómeno todavía se hace un poquito más notorio. Vamos a dar paso a las preguntas. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat. Voy a leer algunas de ellas para que, por favor, pueda dar sus comentarios. En principio le piden un comentario adicional sobre la relación entre el Niño y las precipitaciones en las cuencas de la vertiente del Pacífico peruano del norte y del centro. Perfecto. Lo que quisiéramos nosotros en general es poder hacer pronósticos bastante detallados a una escala espacial bastante fina. No por decir, por ejemplo, qué cuenca es la que va a tener lluvias extremas y cuándo. Ahora, lo que yo he explicado hasta el momento son condiciones, digamos, este fenómeno del Niño de todas maneras es de gran escala, ya sea el ENOS, que es de escala pues, de todo el Océano Pacífico, incluso todo el planeta, o hasta el Niño costero, que si bien es mucho más local, de todas maneras abarca pues toda la costa de Perú. Entonces, llegar al nivel, digamos, de exactitud que quisiéramos para poder decir a un evento específico dónde es que vamos a tener en las lluvias, es prácticamente imposible. O sea, no a ese nivel de detalle. Entonces siempre, digamos, el pronóstico puede ser que va a llover en la costa norte, quizás, bueno, con mayor intensidad de cierta región donde históricamente se da, como, digamos, más o menos a la latitud de Piura. Ahí sí podemos esperar que las cantidades de lluvias sean mayores, porque justo esa es la latitud de 5 grados sur, donde normalmente se presenta la segunda o la banda sur de la zona convergente intertropical. Entonces ahí nos da cierta confianza en que normalmente, sobre todo entre los niños costeros y los niños más extremos, se den las lluvias más intensas. Pero en otras partes del país, a pesar de que entendemos a grandes rasgos los efectos del Niño, como por ejemplo las sequías en el sur, no necesariamente van a ser iguales en un evento tras otro y el otro.
Exacto, y así como problemas, un ejemplo más concreto, los eventos del 83 y 98 que fueron muy intensos, tuvieron efectos bastante distintos en cuanto a la ausencia de lluvias en la Sierra Sur, porque el 83 tuvimos una sequía bastante intensa, pero el 98 no fue realmente una sequía intensa, quizás más hacia el lado boliviano. Entonces ahí como que algo que no sabemos exactamente y probablemente no sé si vamos a poder pronosticar, hizo que el impacto simple que nosotros esperábamos del niño no se diera tal cual como lo que el mapa que les mostré hace un momento de repente podría haber hecho pensar que se podría. Entonces, bueno, básicamente ahí, a ese nivel de detalles, de esa escala fina, siempre puede haber imprecisiones, digamos, que no sé si se va a poder solucionar. Ok, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿por qué no se analiza o estudia mucho los impactos del niño en poblaciones específicas como Piura, Trujillo o Lima? Sí, yo creo que más bien sí se estudia, solamente que el tipo de investigación que se hace, si hablamos de impacto sobre poblaciones, es de otra tipo de especialidad, ¿no? Sí sé que hay bastantes trabajos en ciencias sociales sobre impacto en población, diferentes aspectos, ¿no? Digamos, en salud, por ejemplo, incluso en educación, ¿no? Porque los impactos del niño que son climáticos en el inicio, bueno, afectan una cadena de factores que pueden afectar a las personas de diferentes maneras. Ahora, si hablamos de impactos específicamente climáticos, eh, sí, o sea, yo diría que sí, también hay investigaciones, depende mucho de la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en Piura, la ventaja que se tiene en Piura es que uno del impacto es bastante marcado y bastante, entre comillas, regular. Se tienen series históricas bastante largas. Yo mostré justamente lo del río, el caudal del río Piura, que se tiene desde el año 25. Hay otras cuencas en el Perú que también tienen series más o menos largas, entonces permite hacer un estudio retrospectivo más o menos adecuado, pero no todas. Entonces, la disponibilidad de datos creo que es un factor muy importante para determinar dónde es que se hacen los estudios ya a escala local. Ok. Tenemos otra pregunta más conceptual. Dice, ¿el niño global y el niño Modoki son el mismo concepto o existe alguna diferencia? El niño Modoki fue justamente, bueno, cuando yo empecé a trabajar en la investigación de la diversidad del niño fue a raíz de un artículo que justamente proponía el niño Modoki como si fuera un fenómeno distinto al niño. Ahora, y justamente mi artículo al respecto dice que más bien el niño Modoki es uno de los tantos tipos del niño, de la diversidad del niño. No sé si entienden la diferencia, pero en el primer caso, el artículo original decía que es un fenómeno distinto. Eh, Ahora, la característica del niño Modoki básicamente es que su patrón espacial tiene un calentamiento en el Pacífico Central y más bien es relativamente frío tanto al este como al oeste. Entonces, un patrón de frío, caliente, frío. Es parecido a lo que se le llama ahora el niño Pacífico Central, pero el niño Pacífico Central es básicamente cero, caliente, cero, o sea, neutral, caliente, neutral. Entonces, se parece el niño Modoki al niño del Pacífico Central, pero no es exactamente igual. Lo que yo le he llamado global, y disculpen que introduzco un nuevo término que de repente no es estándar, es para hacer el contraste entre los niños extremos costero y el niño extremo, llamémosle enos, o yo le puse global porque es un fenómeno de mucho mayor escala. Entonces eso sí es totalmente distinto al Modoki. Ok, muchas gracias. Aquí hay otro comentario y pregunta. Dice, pienso se podría investigar con la información registrada en las estaciones pluviométricas del CENAMI. Por ejemplo, en 1982-83 las lluvias fueron más intensas en las cuencas del norte y en el 97-98 hubo más lluvias en las cuencas del norte y centro. En el niño costero la afectación es en el norte y en el centro. Sí, justo los mapas que mostré en presentación son de un producto, o sea, de unos datos de CENAMI que han tomado los datos de las estaciones pluviométricas y han hecho una interpolación para tener un mapa completo sobre el territorio. Tiene la ventaja, obviamente, de tener una cobertura completa, pero si uno quiere mayor exactitud, mejor trabajar con las estaciones directamente.
Efectivamente puede haber diferencias bastante sustanciales al detalle, mirando el detalle entre los eventos, incluso tan extremos como el 98 y el 83. Sí se puede investigar y además hay bastantes estudios sobre los impactos de los niños extremos en el Perú. No sé exactamente qué estudios se está refiriendo aquí la pregunta exactamente, pero como digo, si hay información, se puede hacer bastante, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí hay un comentario, excelente exposición, menciona Jonathan Jesús, y dice, mencionó los vientos del norte como un efecto retroalimentador para el calentamiento de la costa en el Niño Costero 2017, las ondas Kelvin. ¿Qué papel tomaron en ese evento? Sí, gracias por la pregunta. No he mencionado mucho las ondas Kelvin, pero voy a hacerlo rápidamente. Yo he hablado cómo durante los eventos ENOS, el niño ENOS, digamos, hay masas de agua caliente que se desplazan del oeste hacia el este, ¿no? Hacia la costa de Sudamérica. Entonces, ese desplazamiento se da a través de lo que llamamos ondas Kelvin. Son estos movimientos de agua a lo largo del Ecuador, son las ondas Kelvin. Entonces, la pregunta básicamente es qué tanta influencia tuvo, cuál es la importancia relativa entre el efecto de los vientos del norte y el efecto de las aguas cálidas que vienen del oeste. Entonces, el estudio que mostré muy rápidamente, pero lo puedo volver a mostrar rápidamente, hablaba de justamente la comparación entre ambos efectos. Entonces, aquí lo que está mostrando este estudio, que lo que hizo fue, utilizó un modelo oceánico y dijo, a ver, ¿qué pasa si yo le pongo los vientos? O ¿qué pasa si le pongo las ondas Kelvin? A ver, ¿cuánto efecto tiene cada uno por separado? De lo que se encuentra es que el efecto del viento es esto de aquí, este calentamiento de aquí, esta flecha grande, y el efecto de las ondas Kelvin es esto de aquí, chiquito. Pero más aún, si nos fijamos en el efecto, en cuándo en el evento se dio cada efecto, el viento fue primero y las ondas Kelvin fueron después, porque la onda Kelvin durante el año 2017 llegó más bien en marzo, ahí es donde tuvo una onda Kelvin más o menos notable, pero para marzo ya el evento estaba bien establecido, quiere decir que no tuvo un rol la onda Kelvin para iniciar el niño costero. Puede haberlo ayudado a que se amplifique o se mantenga, pero no lo inició, el inicio fue más bien asociado a los vientos. Ok, muchas gracias. Hay otro comentario aquí, dice, en Bolivia hubo una sequía importante en el 2016 y 2017. Sí, es probable que se refiera al de 2016, porque justamente, si lo tengo por aquí, está aquí. Entonces, en el año 2016, que tuvimos este niño bastante intenso en el Pacífico Central, hubo sequía, bueno, sequedad, digamos, no necesariamente sequía, en buena parte del continente sudamericano tropical. Entonces, es probable que a eso se está refiriendo. Entonces, es un efecto más bien del Pacífico Central. Ok, muchas gracias. También por Facebook tenemos dos preguntas. Una de ellas dice, estamos en tercer año consecutivo con anomalías frías. ¿Podemos esperar en el mediano plazo el niño fuerte como consecuencia de la acumulación de energía que se estaría almacenando en la sección oeste del Océano Pacífico? No funciona realmente así, no es que se vaya acumulando indefinidamente, pasan los años y luego se va a liberar en forma abrupta. Más bien lo que podría decir, y justamente es lo que también indica el comunicado del ENFE, las proyecciones basadas justamente en los modelos que consideran toda la física del niño, lo mejor que se puede hasta el momento, lo que sugieren es que más bien las condiciones frías van a mantenerse hacia el verano. Es decir, no se está anticipando, por lo menos no para los siguientes meses, que eso pueda revertirse hacia un evento del niño tipo 83 o 98. O sea, eso sí diría que es prácticamente imposible. O sea, las condiciones para eso sí ya se estarían notando desde hace tiempo, ¿no? Pero lo que, digamos, es más incierto siempre va a ser el niño costero, porque el niño costero, como mencioné, es algo muy local, muy rápido, y que más bien está históricamente asociado a condiciones entre normales y frías. Entonces, no podemos descartar al 100%, aunque la ocurrencia de un evento de ese tipo, pero de todas maneras las proyecciones, los pronósticos hechos con los modelos climáticos, y habiendo analizado un poco más cómo se han desarrollado estos niños costeros,
que por ejemplo, si puedo regresar un poquito más atrás, o más adelante, perdón, mira. Lo que sí, los modelos climáticos sí pronostican algo de lluvia para el verano durante el niño costero, algo. No, todavía quizás en agosto es demasiado pronto para decirlo, pero en este momento los modelos están pronosticando condiciones bastante secas para la costa. Entonces no hay un indicio de que podría estarse desarrollando un niño costero. Por supuesto, no podemos nada garantizar nada al 100%, ¿no? Pero no parece haber indicios todavía. Eso también responde la siguiente pregunta sobre si es que podemos tener la certeza de un niño para esta temporada. Creo que ya lo he explicado. Tenemos otra pregunta en Facebook sobre si es que se puede hablar sobre la ciclicidad del niño. El niño es, diríamos, recurrente, pero no periódico. No es cíclico en el sentido de que cada cierto número de años va a volver. No, por ejemplo, si vemos los niños más extremos, hemos tenido el niño 83 y el niño 98 como eventos enos, y antes de eso hemos tenido el niño de 1878. Entonces, si vemos el número de años, no hay mucha diferencia entre el primero, el 1878 y el año 83, y luego del 83 al 98. Entonces, no podríamos decir que hay una cierta periodicidad, no una cierta ciclicidad. Igual con el niño costero, tenemos el niño costero en 1891, 1925 y luego hasta el 2017. Entonces, simplemente viendo el tiempo que pasó entre eventos, no se puede realmente decir. Lo que sí en promedio, la variabilidad del niño, del enos, tiene una periodicidad, entre comillas, de unos 4 a 7 años. Es decir, ya considerando eventos débiles, moderados, en promedio más o menos de 4 a 7 años. Ok, muchas gracias. En realidad hay bastantes preguntas. Vamos a leer las dos siguientes para no prolongar demasiado la sesión. Hay una que dice, con todas las investigaciones realizadas sobre el enos, ¿qué puede aconsejar a la población del norte respecto al tema de prevención? En realidad, yo diría ni siquiera es necesaria investigación para ese propósito, porque cuando vimos el niño 2017, vimos todos los impactos que ocurrieron en la costa de Perú en particular. Contrastamos eso con lo que hemos documentado para el niño de 1925, porque hemos hecho un análisis de los periódicos desde el año 25, todos los datos. Podemos ver, comparando 25 con 2017, eran casi iguales. O sea, no hemos avanzado nada desde el año 1925 hasta el año 2017, habiendo pasado por el niño 83 y el niño 98. Entonces, digamos, prever que en algún momento va a ocurrir otra vez unas grandes lluvias, un posible desborde de los ríos, no hay mayor investigación necesaria y eso ya se sabe. Ahora, el problema es más bien de acción, ¿no? Que se tomen las medidas correspondientes. Esperamos que cuando se concluya esto de la reconstrucción, un cambio realmente, pues eso implica un cambio como lo que se espera, ¿no? Pero no es un tema de investigación científica, eso ya. Ok, una última pregunta. Dice, ¿qué origina que las cuencas que en los años hidrológicamente normales están secas, hasta casi cero, se activan muy intensamente en los años FEN, al menos en la costa norte de Perú? Sí, en el caso de la costa, las condiciones normales son secas. Entonces, durante la niña, que es las condiciones más frías que lo normal, las lluvias en la costa siguen siendo igualmente secas porque menos que cero no puede haber. Ahora, puede haber años durante el niño o años que incluso, pues no necesariamente son el niño, pero años donde sí hay mayores lluvias. Entonces siempre las variaciones van a ser hacia arriba porque no pueden ir hacia abajo. Pero lo que sí, y creo que a lo que se refiere, es que los eventos como el 83, 2017, 98, 2025, las lluvias son enormemente mayores, mucho más. Justo uno de mis colegas en el IGP hizo un estudio sobre sedimentos y colmatación bueno, lo cual tiene implicancia para la colmatación de las represas. Dice, un evento del niño como el 98 o el 83 equivale como a 50 años normales, ¿no? En cuanto a transporte de sedimentos. Cuando uno va a diseñar una represa, no puede pensar en el año típico, tiene que pensar en los eventos extremos, porque esos son los que cuentan realmente en sedimentos. Igual con agua, ¿no? Con las lluvias. Entonces, ¿por qué? La diferencia es, cuando hemos tenido el niño, digamos, costero o el niño del 98,
las lluvias en Piura han sido comparables a las lluvias más intensas de la Amazonía. O sea, no es un poco más, es radicalmente mayor. Entonces lo que podemos hablar ahí quizás es temporalmente una tropicalización del clima. Es decir, ya las condiciones que mantenían, digamos, como mencioné al comienzo, ese sistema de refrigeración que nosotros tenemos bastante inusual, bastante particular, dejó de funcionar y el clima se volvió como si fuera el amazónico. Entonces la transición, y es un poco lo que explicaba también de esto de las temperaturas críticas, etcétera, pasamos 97, 28 grados y de pronto el clima ya es otro. Ya no es que es un poquito más caliente, ya es que ya es otro clima, ya es un clima más tipo amazónico. Entonces los cambios pueden ser bastante radicales en ese sentido. Ok, muchas gracias nuevamente, doctor Ken. En realidad, su charla ha suscitado muchas preguntas, bastante interés y le agradecemos por eso. Le envían también muchas felicitaciones por el chat y por Facebook. ¿Cree que para intervenir puede ser? Sí, ya para concluir le doy la palabra Sí. al doctor Alberto. Sí, yo, bueno, en nombre de la academia, Ken, agradecerte, has dado una charla estupenda y bueno, obviamente es un fenómeno súper interesante e importante y creo que has levantado un montón de preguntas. Ahora, voy a aprovechar a hacerte una pregunta yo también, porque ya el mar de preguntas me da bastante curiosidad, pero bueno, ya no quería tampoco apabullar. Una pregunta es que me viene que es más bien hacia el lado de los modelos, la pregunta, los modelos climáticos en general. Y yo veo que, por ejemplo, los modelos es como que pones líneas, pero generalmente uno cuando piensa en un modelo teórico, el modelo también tiene errores sistemáticos. O sea, quiero decir que uno tiene parámetros en el modelo, pero o sea, puede variar esos parámetros, digamos, dentro de cierta incertidumbre por cosas que justamente no conoce. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, no se presentan también los modelos como con franjas, o sea, que tengo un valor promedio, pero tengo acá una franja justamente de un error sistemático que derivo de hacer variar un poco esos modelos, digamos, mi parámetro yo lo asumo en tal valor, pero de repente si es un poquito más bajo, más alto, me va a generar una franja de error, ¿no? O sea, el propio modelo. Pero siempre cuando se está presentando me da la percepción de que no veía esa franja de error, o sea, veía como una línea, pero no veía como, yo esperaba una franja y una línea. Entonces no sé si digamos un poco me puedes ilustrar, de repente es un poco de costumbre en lo que se hace en partículas, en lo que hago y no se usa tanto en clima, pero no sé, a ver un comentario algo que podrías decirme al respecto. Sí, no, es muy buen punto el que mencionas. Quizás lo que podemos decir en el caso de los modelos climáticos, hay un tipo de error que es de estimación de parámetros, o sea, de parámetros internos del modelo. Ese tipo de error normalmente, ya, como decía, propagar el error desde el parámetro hacia el resultado del modelo, normalmente no se hace, básicamente. Demasiado complejos son los modelos como para poder hacer ese seguimiento, esa propagación del error. Normalmente lo que se hace es, se ve el resultado y se evalúa comparado con lo observado, cuál es el error típico, ¿no? Entonces, hay un error ahí caracterizado, un error RMS, digamos que normalmente incluso debería, como dices, mostrarse. Pero también está el error, como mencioné, de la condición inicial, que no es el modelo propiamente, sino es el error, digamos, de cómo inicializas el modelo. Eso normalmente se muestra como presenté, como el abanico del conjunto de pronósticos. La idea sería que el abanico, como dije, contenga la realidad, pero hay un error que también es, aun cuando tienes el abanico, la realidad puede estar totalmente en otro lado. O sea, tu estimación de la dispersión no es una estimación correcta de la incertidumbre. Entonces también hay un error sistemático, o no necesariamente sistemático, pero un error más estructural, ¿no? Puede que no solamente los parámetros estén mal, sino que el modelo mismo esté mal estructuralmente. Y eso es lo que, como mencionaba, viene más de lo que le llamamos las parametrizaciones, que son mini modelos al interior de estos modelos. O sea, los modelos en principio son basados en las leyes de la física, de la mecánica de fluidos, la ley de Navier-Stokes, con ciertas aproximaciones que son bastante sólidas. Eso es, por ahí quizás hay una incertidumbre, un error que viene de la parte numérica, de cómo hacer las derivadas, etc. Pero estas parametrizaciones son mini modelos al interior de esas ecuaciones, que son totalmente no lineales, impredecibles en cuanto a su comportamiento,
cuando una vez que se incorporan al modelo global. Entonces ahí, como le llamaremos, comportamientos emergentes, impredecibles, que salen de toda esa complejidad. Entonces eso, la única forma de caracterizarlo es básicamente corriendo el modelo y viendo qué tanto se compara, cómo se compara con la realidad. Caracterizarlo a priori es difícil, ¿no? O sea, son simplemente viendo los parámetros o el modelo en sí. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí es un punto importante, ¿no? Debería mostrarse la barra de error más grandes incluso que lo que se muestra normalmente. Mucho más grande quizás. No, muchas gracias, más bien, Ken, ¿no? O sea, yo tendría también muchas preguntas más, pero creo que ya ha sido suficiente y más bien ya habrá oportunidad para que conversemos y de nuevo a nombre, bueno, de la academia, mío, Greti y todos, agradecerte que la charla ha estado brillante, ¿no? Muy excelente charla. Felicitaciones, realmente. No, muchas gracias a ustedes y gracias a todo el público que se ha quedado hasta tan tarde. Greti, tú cierras entonces. Sí, solamente para reiterar el agradecimiento al doctor Ken y también a todos los colegas y público que han asistido y han mostrado interés por esta charla. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense todos. Chao.